Un crédito fiscal de más de 4.306 millones de pesos está en el centro de una batalla jurídica que acaba de estallar en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la ministra Yasmín Esquivel Moza se encuentra en el ojo de la tormenta. Este miércoles 14 de mayo de 2026, la Suprema Corte dejó viva una solicitud del Servicio de Administración Tributaria que busca atraer un juicio mediante el cual pretende cobrar un crédito fiscal de 4.306.799.683 pesos a una empresa. El monto es colosal. Estamos hablando de más de 4.000 millones de pesos que el SAT reclama por conceptos de impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto empresarial a tasa única, recargos y multas. 7 ministros votaron a favor de un proyecto presentado por la ministra Loretta Ortiz Ajelef, quien propuso desechar el recurso de reclamación interpuesto por la empresa. Dicha empresa había impugnado que se admitiera a trámite la solicitud de atracción que presentó el SAT, solicitud que hizo suya la ministra Lenia Batres Guadarrama. Al desechar el recurso de reclamación, el Pleno de la Corte mantuvo abierta la puerta para que el máximo tribunal del país pueda eventualmente revisar el caso y decidir si el SAT tiene razón en su reclamo multimillonario. Pero la ministra Yasmín Esquivel Moza votó en contra, y sus argumentos fueron contundentes. Acusó que se está intentando revivir un caso que ya fue juzgado. Esquivel Moza expuso ante el Pleno que este asunto no es nuevo. Según la ministra, la extinta segunda sala de la Suprema Corte ya se había pronunciado sobre esta misma solicitud. El 5 de marzo de 2025, la mayoría de los ministros y ministras de la segunda sala determinaron que el caso no ameritaba ser atraído por la Corte y que correspondía a un tribunal colegiado de circuito resolverlo de manera definitiva. La ministra detalló la historia procesal del caso. Todo comenzó con un juicio contencioso administrativo que la empresa interpuso contra un oficio del SAT mediante el cual se le determinó el crédito fiscal multimillonario. La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa analizó el caso y declaró la nulidad de la resolución del SAT, al considerar que la notificación fue ilegal y que la autoridad fiscal incumplió el plazo establecido en el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación. En otras palabras, el tribunal determinó que el SAT cometió errores procedimentales graves al intentar cobrar los más de 4.000 millones de pesos. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no aceptó la derrota. Impugnó la resolución y el juicio llegó al 12º Tribunal Colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México. Después, la autoridad hacendaria pidió que la Suprema Corte atrajera el caso, argumentando que se trataba de un asunto de importancia y trascendencia nacional. Pero la segunda sala, en sesión del 5 de marzo de 2025, rechazó ejercer esa facultad de atracción. Y aquí es donde la historia se complica. Tras la nueva integración de la Suprema Corte, derivada de la reforma judicial, se presentó una segunda solicitud de facultad de atracción, y fue la misma ministra Lenia Batres Guadarrama quien la hizo suya. El ministro presidente Hugo Aguilar admitió a trámite la solicitud y ordenó la suspensión de la resolución del recurso de revisión fiscal hasta que el Pleno decidiera si atraía o no el caso. Esquivel Moza señaló directamente lo que considera una irregularidad. La petición de atracción no es nueva, porque la primera solicitud también la había hecho Lenia Batres, y no tuvo éxito cuando la segunda sala la rechazó. Ahora, con la nueva composición del tribunal, la misma ministra Batres vuelve a impulsar la misma solicitud. La ministra fue más allá en su posicionamiento. Declaró que no se puede acosar a una empresa que obtuvo un fallo favorable. Argumentó que es incontrovertible que la empresa sufre una lesión en su esfera de derechos, porque hace un año una mayoría de ministros determinó que el asunto correspondía resolverlo a un tribunal colegiado. Y ahora, pese a esa resolución firme, se le da trámite a una nueva solicitud para revertir lo decidido por la extinta segunda sala. En su intervención, Esquivel Moza sostuvo que el recurso de reclamación de la empresa sí resultaba procedente porque la compañía resiente un perjuicio jurídico derivado de la infracción a la cosa juzgada. Señaló que la empresa no tiene ninguna otra vía a su alcance para hacer prevalecer una resolución firme y definitiva. La ministra Lenia Batres respondió a los señalamientos. Argumentó que el Acuerdo General número 4/2025, que rige los trabajos del Pleno, le permite hacer suya la solicitud. Según Batres, la decisión previa de la segunda sala no impide que con posterioridad una parte legitimada pueda solicitar nuevamente la atracción del asunto. El acuerdo, dijo, no distingue partes legitimadas y no prohíbe que sea una misma parte legítima quien vuelva a presentar la solicitud. El enfrentamiento entre ambas ministras pone de manifiesto una fractura profunda dentro de la nueva composición de la Suprema Corte. De un lado, Yasmín Esquivel Moza defiende el principio de cosa juzgada y la seguridad jurídica de la empresa.
Del otro, Lenia Batres Guadarrama impulsa la posibilidad de que el SAT recupere más de 4.000 millones de pesos que la autoridad fiscal considera que le son adeudados. La votación de 7-1 dejó a Esquivel Moza en minoría, pero sus argumentos quedaron registrados en el expediente como un voto particular que cuestiona la legalidad del procedimiento. Para dimensionar quién es Yasmín Esquivel Moza y por qué sus posiciones generan polémica, es necesario conocer su trayectoria. Esquivel Moza es esposa del ingeniero José María Riobó Martín, uno de los empresarios constructores más poderosos de México y cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Riobó fue responsable del diseño y cálculo estructural de obras emblemáticas como el segundo piso del periférico durante la jefatura de gobierno de López Obrador, y su grupo ha sido vinculado con contratos para la construcción del Tren Maya. La carrera de Yasmín Esquivel ha estado marcada por señalamientos de conflicto de interés. En 2009 fue nombrada magistrada de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México por el entonces jefe de gobierno Marcelo Ebrard. Desde esa posición participó en la votación de un caso relacionado con la construcción de la Supervía Poniente, obra en la que organizaciones civiles y el Frente Amplio contra la Supervía documentaron la participación del Grupo Riobó, la empresa de su esposo. El caso de la Supervía generó un escándalo judicial. Un magistrado del tribunal había emitido una resolución favorable a Greenpeace y un grupo de ciudadanos que impugnaron la obra. Sin embargo, cuando el gobierno de la Ciudad de México y la empresa constructora apelaron, el expediente quedó retenido en la Sala Superior durante 22 meses sin que se dictara resolución. En la práctica, esa dilación permitió la continuación y conclusión de la Supervía con la participación del Grupo Riobó. Cuando finalmente se resolvió, con la obra ya terminada, la Sala Superior revocó la sentencia original y determinó que ni Greenpeace ni los ciudadanos tenían interés jurídico para acudir a juicio. Esquivel Moza votó a favor de esa resolución. Magistrados en retiro y organizaciones civiles denunciaron ante el Senado que la actuación de Esquivel representaba un conflicto de interés. Greenpeace llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante el relator para la independencia de magistrados y abogados de las Naciones Unidas. Esquivel siempre negó que existiera conflicto de interés, argumentando que su esposo no participó directamente en la construcción de la Supervía y que ella habría ejercido la excusa legal si así hubiera sido necesario. A pesar de los cuestionamientos, en marzo de 2019, el Senado la ratificó como ministra de la Suprema Corte con 95 votos a favor. Fue la candidata propuesta por el presidente López Obrador. En 2022, Esquivel enfrentó otro escándalo de dimensiones mayores. La Universidad Nacional Autónoma de México determinó que su tesis de licenciatura en Derecho contenía similitudes sustanciales con la tesis de otro alumno, Edgar Ulises Báez Gutiérrez, presentada con anterioridad. El caso generó una controversia nacional. Críticos señalaron que la tesis había sido copiada en su contenido, temario, estructura e incluso errores ortográficos. Esquivel negó las acusaciones y se negó a renunciar a su cargo. En ese contexto, Esquivel Moza se perfilaba para ser elegida presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en enero de 2023, pero el escándalo de la tesis le cerró esa posibilidad. Ahora, en mayo de 2026, Esquivel se encuentra nuevamente en el centro de la polémica, esta vez defendiendo a una empresa que enfrenta un crédito fiscal de más de 4.000 millones de pesos. Su posición jurídica es clara. Sostiene que la cosa juzgada debe respetarse y que no se puede revivir un caso que ya fue resuelto por la extinta segunda sala. Sus críticos argumentan que su defensa de la empresa es coherente con un patrón de conducta que ha marcado toda su carrera: la protección de intereses económicos poderosos desde posiciones de poder judicial. Lo cierto es que el caso de los más de 4.300 millones de pesos sigue vivo. La solicitud de atracción del SAT continúa su trámite, y el Pleno de la Suprema Corte deberá decidir eventualmente si atrae el caso para su resolución definitiva o si lo deja en manos del tribunal colegiado. Si la Corte decide atraerlo y resuelve a favor del SAT, la empresa tendrá que pagar una cifra que supera los 4.000 millones de pesos. Si decide no atraerlo, el caso se resolverá en el tribunal colegiado conforme a lo que ya había determinado la extinta segunda sala. Lo que está en juego no es solo el dinero. Es el principio mismo de la seguridad jurídica en México. Si una resolución firme de la Suprema Corte puede ser revertida simplemente porque la composición del tribunal cambió, entonces ninguna sentencia en el país está verdaderamente a salvo. Yasmín Esquivel Moza lo dijo con todas sus letras en el Pleno. No se puede acosar a una empresa que ya ganó un juicio.
El resto de los ministros, con su voto mayoritario, respondieron que el interés del Estado mexicano en cobrar más de 4.000 millones de pesos en impuestos justifica mantener abierta la puerta. La batalla judicial apenas comienza. Y las implicaciones van mucho más allá de un crédito fiscal. Tocan las fibras más profundas del sistema de justicia de México.